a nuestro historiador, escritor, divulgador y próximamente novelista, Felipe Piña. Bueno, verás que la gente de Córdoba te quiere un montón. Bueno, es mutuo. Saben que los quiero mucho y además es una provincia que adoro. Viví acá un año en mi infancia, muy lindo, un año movidito, el año 67. Así que, pero bueno, tengo mucho. ¿Y te acordás de esa época? Me acuerdo mucho, sí, por supuesto. Tengo muy lindos recuerdos, amigos y vivencias muy bonitas de aquella época. Pero aparte, bueno, uno siempre vuelve a Córdoba, ¿no? Así que un placer para mí estar acá. Bueno, arrancamos por dónde, Felipe. Teníamos... Donde quieras. Teníamos unitarios y federales y tenemos algunos referentes históricos de los cuales vos has dicho que admirás, ¿no? Sí, los primeros en pensar el Estado. Primero quiero agradecer, por supuesto, la invitación y me parece fantástico que repensemos la Argentina siempre con un criterio de paz, de progreso. La historia no tiene por qué generarnos rencor, sino ayudarnos a pensar y a mejorar. Yo creo que decía Brodel, un gran historiador, la historia sirve para conocer el pasado, mejorar el presente y poder planificar el futuro, ¿no? Así que eso es una linda manera de repensar lo que nos pasó. No para ir a buscar odios, ya hay bastante en el pasado, sino aprender, ¿no? de las cosas que hicimos bien y seguirlas haciendo, de las cosas que hicimos mal y tratar de no repetirlas. Un poco de eso se trata, ¿no? Y la verdad que tenemos mucha gente muy interesante, hombres, mujeres, que nos han antecedido en este camino. Y yo creo que el primero, claramente, que pensó el Estado como un Estado particularmente interesante, progresista, inclusivo, y uso el término porque lo usaba él, fue Manuel Belgrano, ¿no? Manuel Belgrano, ustedes saben, es un muchacho nacido en Buenos Aires, de una familia rica, lo cual le permitió viajar a España, estudiar en Salamanca, recibirse con medalla de oro, estudiar con los libros prohibidos. Recordemos que estamos hablando de la época que había una fuerte censura de la Inquisición, y él consigue por esas excelentes calificaciones una dispensa papal para leer los libros prohibidos. Es muy simpática la dispensa, donde dice que puede leer los libros prohibidos de religión, política, sociología, historia, filosofía, no así los pornográficos y los de pronósticos astrológicos. Y él le comenta a un amigo en una carta: no importa porque eso los consigo en todos lados, ¿no? El problema era conseguir un Rousseau, un Voltaire, un Montesquieu, un Adam Smith, todas esas cosas. Bueno, y él iba un poco con el encargo familiar de estudiar para seguir la carrera de comerciante, que era su papá. Su papá era un comerciante importante. Pero ahí se enamora de la economía política que estaba en boga, ¿no? Como el primer libro así potente de economía política es el de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Le gusta mucho la filosofía de la fisiocracia de los economistas italianos, franceses, como Quesnay, Filangieri, que plantean que la riqueza de un Estado está en las riquezas naturales, ¿no? Por ejemplo, la minería, la agricultura, el suelo. Y Smith, que por el contrario dice la riqueza de las naciones, en ese extraordinario libro que los liberales deberían leer un poco más, porque es un libro sumamente interesante y disruptivo de lo que era el concepto de la economía. Él dice: la riqueza de una nación está en el trabajo, en la posibilidad de transformar la materia prima en productos. Y dice: un país realmente muy pobre en recursos naturales como Inglaterra está en condiciones de dominar el mundo. Recién empezaba la revolución industrial cuando él escribió esto, ¿no? Está en condiciones de dominar el mundo porque desarrolló una flota, porque está desarrollando en industria,
porque está en condiciones de transformar la materia prima de cualquier lugar del mundo, ¿no? Y así fue, efectivamente, ¿no? Y es un libro muy interesante, La riqueza de las naciones. Él propone ahí, por ejemplo, los roles del Estado, ¿no? Él habla del Estado moderno. Recordemos que Inglaterra en este sentido es un país muy importante en torno al rol del Estado, porque fue el primer país que hizo una revolución en contra del poder absoluto de los reyes, ¿no? 100 años antes de 150 más o menos, de la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa de 1648, que trae muchas novedades a nivel literatura estatal, ¿no? De qué es el Estado, para qué sirve el Estado. Ahí regía el absolutismo monárquico, esto es que los reyes son herederos directos de Dios. Dios ha colocado a los monarcas y por lo tanto son infalibles, indiscutibles y se les debe obediencia eterna, ¿no? Esto entra en crisis en 1648-49 cuando el rey Carlos I se excede, digamos, en sus prerrogativas y la burguesía inglesa se subleva y termina haciendo la famosa revolución del 48-49, donde por primera vez a un rey le cortan la cabeza, ¿no? A Carlos I de Inglaterra. Hay 10 años de una existencia de un protectorado, que el protectorado de Cromwell, y mucha literatura al respecto. Particularmente un famoso libro que se llama Leviatán, de Hobbes, que dice que de ninguna manera la monarquía es por derecho divino, sino que se trata de un pacto social. Él usa el término pacto social, en el cual las personas, todos nacemos con el derecho natural, esto es, derecho a la venganza, la justicia por mano propia, y que delegamos en ese pacto en una persona, porque si no el mundo sería invivible, ¿no? Si cada uno ejerciera la justicia por mano propia, entonces delegamos nuestros poderes personales en un monarca, pero queda claro que ese poder es totalmente retroversible, ¿no? Digamos, si el monarca no cumple con sus obligaciones, el pueblo puede reclamar la vuelta de ese derecho, a lo que él denomina soberanía popular, ¿no? Después vendrá otro gran pensador de la Segunda Revolución Inglesa. Como ven ustedes, los ingleses son gente movida políticamente. Tuvieron una segunda revolución a la que llamaron gloriosa en 1688, porque no mataron a nadie y más bien fue un cambio de dinastía, pero con un interesantísimo escritor y sociólogo que fue Locke, John Locke, que ahí planteó el concepto de derecho a la rebelión y dejó en claro cuáles son los roles del Estado: salud, seguridad, educación. Si el Estado no cumple, estamos hablando de 1688, ¿no? Si el Estado no cumple con estas funciones, la gente tiene el derecho a rebelarse y a volver a tener la soberanía en sus manos, ¿no? Esta literatura tan interesante, ¿no? Por supuesto lo fascinó a nuestro querido Manuel Belgrano, conjuntamente con la literatura económica de un Smith, por ejemplo, y de los pensadores de la Revolución Francesa, que ustedes saben que ninguno llegó a ver la Revolución. Es una cosa curiosa, ¿no? Ni Voltaire, ni Rousseau, ni Montesquieu vieron la Revolución, murieron antes. Voltaire, un pensador extraordinario, volvemos con Rousseau. Montesquieu, que habló de la división de poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial, la república como concepto. Y los pensadores, un poco olvidados por nuestra educación muy afrancesada, de la Revolución Norteamericana, que si ustedes se ponen a pensar es la revolución que está en el medio entre la inglesa y la francesa, ¿no? Una revolución muy importante porque es la instalación de la primera república, ¿no? Una república muy importante con división de poderes, con una constitución, y la idea ya no de un pacto social, sino de un contrato social. Como decía el amigo Rousseau, ¿no? Rousseau dice, el pacto es tácito, es un acuerdo, bueno, que no cierra, porque en definitiva no tiene una concreción escrita. Hay que hacer un contrato social, ¿no? Que es ni más ni menos que la Constitución. Y eso es también lo que le fascina a nuestro querido Manuel,
y está presente también en toda esta literatura de Smith en torno a cuáles son los roles del Estado. Smith va más lejos todavía. Smith habla de los niveles de imposición, donde dice que las grandes fortunas deben aportar en su proporción de ganancia a los gastos del Estado. Digo para que vean que, bueno, para que vamos a abundar, ¿no? Léanlo nada más, con que lo lean. Muy interesante el tipo. Recordemos que luego vendrá Ricardo, ¿no? Como un relector de las lecturas del liberalismo clásico. Bueno. San Martín. Bueno, ahora vamos a Belgrano, que tenemos mucho para decir de Belgrano. Vamos a tener tiempo, no te preocupes. Bien. Belgrano lo que hace ahí es un sincretismo muy interesante porque por una situación adversa, que es que a su papá lo acusan de corrupción, de un fraude en la aduana, de lo cual realmente don Belgrano no tenía nada que ver, y él le toca defender a su papá en la Corte de Madrid con su flamante título de abogado. Algunos integrantes progresistas de la Corte de Carlos IV ven en él como alguien muy interesante, ¿no? Un tipo muy movedizo, muy inteligente, y lo proponen para un cargo a crear en el virreinato, que era el consulado, que era un organismo económico para la promoción de la actividad económica en el virreinato. Y Belgrano viene a nuestro país en 1794 con ese cargo y va a empezar a escribir las famosas memorias del consulado, que son realmente extraordinarias. Viene con mucho entusiasmo. Al poco tiempo escribe, un poco apesadumbrado: grande fue mi tristeza cuando vi quiénes eran mis compañeros en el consulado, todos mercachifles que solamente sabían comprar por 4 para vender por 8. ¿Quiénes eran los compañeros de Belgrano en el consulado? Martínez de Oz, Anchorena, Álzaga, ¿no? Bueno, esa era la gente con la que tenía que lidiar nuestro querido Manuel, con lo cual el valor es más fuerte todavía, porque el tipo en ese contexto escribe las 16 memorias al consulado, donde habla, por ejemplo, de la importancia de la educación como valor económico. Él dice que la educación es uno de los elementos más importantes que tiene que tener un Estado y propone en 1795 la educación gratuita y obligatoria a cargo del Estado, 100 años antes que Sarmiento, ¿no? Propone que en ese programa educativo la mujer tiene que tener un rol activo, que tiene que participar absolutamente de todos los niveles de la enseñanza. Tiene un artículo increíble sobre la igualdad de la mujer y el hombre. Propone que la industria sea el elemento más fuerte, motriz, ¿no? de la economía, donde dice: los países civilizados se cuidan de no exportar materia prima sin antes transformarla localmente. No exportemos cuero, exportemos zapatos, dice Belgrano en 1796. Habla de el cuidado del medio ambiente, de la importancia de los recursos naturales, que por cada árbol que se tale hay que plantar 2 para preservar la riqueza arborística y maderera de la Argentina. Propone la creación de una marina mercante propia, una escuela de dibujo técnico, bueno, todo eso es Belgrano, y propone un Estado donde él utiliza una palabra muy importante, que es la inclusión, ¿no? Que la exclusión es lo peor que le puede pasar a un Estado. La gente excluida del Estado por razones económicas, sociales, discriminatorias, lo que sea, son un enorme perjuicio para el Estado, ¿no? Bueno, ahí tenemos un primer esbozo de lo que él pretende para un futuro gobierno, porque él está todavía en el virreinato soñando esto, ¿no? Después veremos qué pasa con esto y claramente hay un heredero directo de Belgrano, que es el elegido por Belgrano para asumir el poder en mayo de 1810, que es Mariano Moreno, ¿no? Un hombre que es un alumno de Belgrano, y sin embargo la humildad de Belgrano, que era providencial, que era una humildad real, ¿no? No una humildad proclamada, hace que Belgrano se proclame morenista, cuando en realidad el maestro era él, ¿no? Él era belgraniano en definitiva, pero bueno, propone a Mariano Moreno, que era un cuadro muy importante de la Revolución, un muchacho que había estudiado en Chuquisaca, junto con Monteagudo, con Castelli, y es muy interesante la diferencia
de esta gente que se forma en Chuquisaca, la mejor universidad del Cono Sur, San Francisco Javier de Chuquisaca, que de alguna manera readaptan el pensamiento revolucionario inglés, norteamericano, francés, que aprenden más bien por fuera de las aulas, porque la universidad sigue siendo una universidad primero jesuítica, después más bien conservadora, real, ¿no? Española. Y le agregan un elemento muy importante, teniendo en cuenta que esa zona había sido una zona de grandes sublevaciones indígenas, ¿no? La de Tupac Amaru, la de Tupac Katari. El elemento indígena estaba muy presente porque Chuquisaca está muy cerca de Potosí, de la zona de explotación minera, ¿no? De hecho, Moreno se recibe de abogado con la tesis sobre el maltrato y la explotación de los indígenas en las minas, ¿no? En 1804. No era la tesis más correcta en medio de la colonia, ¿no? De hecho, se tiene que escapar de Chuquisaca. Pero bueno, creo que lo interesante es que, por ejemplo, mientras un Voltaire dice hay que educar al pueblo limitadamente, la educación popular debe ser limitada, o sea, le tiene miedo al pueblo, esto de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Un poco el concepto del despotismo ilustrado, muy del siglo XVIII. Nuestros patriotas son profundamente populares, hablan de la imperiosa necesidad de educar a toda la población, de incorporar a la población. Belgrano va más allá y Moreno dicen hay que incorporarlos a las tareas de gobierno, hay que formar funcionarios, ¿no? Fíjate qué impresionante, ¿no? Por ejemplo, Belgrano en diciembre del 10, cuando lo mandan a esa misión imposible al Paraguay, va a hacer lo que Alberdi llama el primer ensayo constitucional de la Argentina, donde habla de los derechos de los pueblos guaraníes, donde habla del respeto de la lengua, la religión, los modos de trabajo, los modos de producción. Es un texto maravilloso que Alberdi dice es nuestro primer antecedente constitucional, 1810, ¿no? De manera tal que ahí se está intentando armar un Estado inclusivo, un Estado que tenga en cuenta a las provincias, que es lo que propone Moreno, muy mal contado por la historia, porque Moreno es un federal en sus proclamas. Hay un error histórico cuando dicen Saavedra federal y Moreno unitario, la verdad que no tiene nada que ver. Saavedra es un tipo muy poco dado a la escritura, prácticamente no escribió nada en su vida, ¿no? Moreno tenemos muchos tomos, uno de ellos es sobre el régimen federal, donde dice que es el sistema más noble. Lo que pasa es que ha quedado en la historia como el que rechaza a los diputados del interior, y no es cierto, él no rechaza a los diputados del interior, lo que dice es que los diputados que lleguen a Buenos Aires deben incorporarse a un poder legislativo y que deben apurar la rápida sanción de una constitución, porque si no vamos camino al autoritarismo. Esto, mira qué diferente al unitario que dice no vengan los diputados, no, nada que ver, no es así, ¿no? Pero bueno, es muy interesante esta cuestión ya empieza ahí la disputa de un modelo de Estado, donde el saavedrismo quiere un Estado mucho más lento en los avances hacia la revolución, no quiere saber nada con que esto se transforme en cambios de carácter social, quiere que se mantenga todo y en todo caso el gran cambio sería que nos gobiernen los criollos en lugar de que nos gobiernen los españoles, no mucho más que eso, ¿no? Ahí hay una cuestión. Y después vendrá alguien que va a poner en práctica estas ideas, que va a ser José de San Martín, a quien tenemos en esta costumbre muy rara del recorte de los próceres, que parece que nacen, hacen algo y se mueren, ¿no? Modelo Mariquita Sánchez nació, cantó el himno y se murió, Belgrano nació, creó la bandera y se murió, y San Martín nació, cruzó los Andes y se murió. Bueno, no, la verdad es que San Martín es un personaje extraordinario, un hombre íntegro, un gran intelectual, un gran lector, fundador de bibliotecas, yo diría un fundador serial de bibliotecas, ¿no? La biblioteca, bueno, cuando estuvo aquí en Córdoba hizo algo extraordinario, ¿no? Cuando de paso hacia Cuyo, donde él propone la edición local, junto con algunos intelectuales cordobeses, la edición local del libro más prohibido por la Inquisición, que eran los comentarios reales de los incas de Garcilaso de la Vega, porque él decía, es muy importante que nuestros pueblos conozcan a nuestros antepasados y las costumbres y filosofías de los incas. Fíjate vos en qué está pensando el tipo, ¿no? Mientras está pensando en el cruce de los Andes.
Y después va a fundar la Biblioteca de Mendoza, la Biblioteca de Santiago de Chile, la Biblioteca de Lima, y gobierna 3 años la provincia de Cuyo, que incluía San Luis, San Juan y Mendoza, haciendo centro en Mendoza, donde va a realizar un gobierno con un Estado muy presente, ¿no? Un Estado con una fuerte presencia en lo que tiene que ver con la educación, crea colegios, crea el primer colegio secundario, una fuerte impronta en torno a la producción vitivinícola. La primera industria metalúrgica del país la crea San Martín junto con Fray Luis Beltrán en Mendoza, un taller de 700 obreros metalúrgicos. Bueno, muchísimas cosas muy importantes que hace San Martín, entre otras cosas, porque cuando llega San Martín a Mendoza, Mendoza vivía de la exportación de ganado en pie a Chile, pero Chile vuelve a caer en manos españolas, se cierra el mercado chileno y San Martín tiene que hacer de ministro de Economía, de gobernante, mientras está preparando el ejército, y reorganiza y reorienta, reformatea la economía mendocina hacia una economía de base agrícola, con mucha fuerza en lo que tiene que ver con la industria del vino. Por eso, entre otras cosas, a San Martín también le debemos el buen vino cuyano, ¿no? Hay una anécdota muy bonita que cuenta Olazábal, que era su secretario, que invita a cenar a la mesa chica del Ejército Libertador y les gasta una broma, les va a servir 2 vinos, y tiene un vino de Málaga y un vino de Mendoza. Al vino de Mendoza le pone la etiqueta Málaga y al vino de Málaga le pone Mendoza. Les da a probar el primero que dice Mendoza, pero que es de Málaga, y los oficiales lo prueban y dicen, bueno, es un vino rico, pero evidentemente es un vino joven, nos falta mucho para tener buenos vinos, ¿no? Estaban tomando el de Málaga, pero decía Mendoza. Y después prueban el de Málaga, pero que era de Mendoza. Dice, qué vino extraordinario, esta madera, este cuero, bueno, todas las huevadas que se puedan imaginar. Dice, qué grande, un vino europeo, ¿no? Y San Martín les cuenta la verdad, le dice, ustedes no solo que no saben nada de vinos, sino que además se dejan encandilar por las etiquetas extranjeras, ¿no? Fíjense qué bajada de línea con altura de nuestro querido don José. Así que ahí tenemos un modelo de Estado. De hecho, San Martín al Congreso de Tucumán envía el primer proyecto proteccionista de nuestra historia de protección del vino de Cuyo, en defensa frente a la importación de vinos franceses, etcétera, que lamentablemente no es aprobado, pero por un argumento fundamentalmente de los diputados porteños que dicen que si aprobamos, esto es literal, si aprobamos este artículo nos vamos a aislar del mundo, frase que habrán escuchado alguna vez. Pero bueno, nos queda el hermoso recuerdo que el primer proyecto de protección de la industria argentina lleva la firma de José de San Martín, ¿no? Que me parece que es un lujo realmente esta idea de ninguna manera cerrarse al mundo, de ver qué productos se pueden importar, cuáles no, en qué somos competitivos, que es un poco lo que dice San Martín en ese extraordinario proyecto de ley que firma él y el diputado Godoy Cruz. De ninguna manera es una cosa fanática, él dice hay cosas que conviene importarlas, porque acá vamos a tardar mucho en producirlas. Otras ya las estamos produciendo y las estamos produciendo bien. Por ejemplo, el vino, el aguardiente, el aceite de oliva, da una serie de elementos, ¿no? Que lamentablemente, bueno, no es aprobado, pero es un interesante elemento, ¿no? Bien, en esta época hubo otros personajes, ¿no es cierto?, de la historia que conformaron el Estado Nacional. Sí, un Estado Nacional que no terminaba de armarse, ¿no? Es bastante tremendo lo que comienza a ocurrir, fíjense ustedes los cambios de gobierno, que no terminan de armar un Estado, porque tenemos la primera junta, muy breve, la junta grande, que va a durar muy poquito, y el triunvirato, que ya es el predominio absoluto del porteñismo, del unitarismo, por sobre las provincias, ¿no? Me niego rotundamente a decir el interior, que es una frase horrenda y que no quiere decir nada, porque piensen ustedes qué significa el interior, ¿no? ¿Qué es el interior de qué? ¿No? ¿De qué hablamos cuando decimos el interior? Son las provincias, ¿no? Igual que esa frase absurda, el último pueblo de la Argentina. Bueno, si está en la frontera será el primero, ¿no? ¿Por qué el último, no? Es como una mirada
tan portuaria, que bueno, en fin. Pero me parece interesante precisar, ¿no? Decir que la frase interior debería ser desterrada en nuestro vocabulario, ¿no? Porque no quiere decir nada. Y lo que sí pasa, bueno, es una concentración de poder en este triunvirato, un triunvirato muy antinacional, donde la figura más importante es el secretario, que es Rivadavia, Bernardino Rivadavia, un personaje bastante polémico de nuestra historia, que había debutado de una manera muy especial cuando Mariano Moreno, cuando él viene de Chuquisaca, empieza a trabajar en el Cabildo y el primer pleito que le toca es un juicio por un muchacho que presenta una demanda al Cabildo para que le paguen un plus por el título de abogado. Bueno, Moreno investiga y ese muchacho no solo que no era abogado, sino que no había terminado la secundaria y se llamaba Bernardino Rivadavia, ¿no? Así que ahí empieza un poquito imagínate el cariño que le va a tener Rivadavia a Moreno, ¿no? Por ejemplo, y el cariño que le va a tener a aquella gente que demuestre un patriotismo claro y contundente, como es el caso de Manuel Belgrano, que estando en las costas del Paraná, un 27 de febrero de 1812, decide no solamente crear una bandera, sino crear una batería a la que le pone libertad y otra batería a la que le pone independencia. Bueno, ahí monta en cólera, como se dice. Rivadavia le manda una carta tremenda y le manda la bandera española. Le dice, sigamos usando la que nos corresponde, ¿no? Y le dice, usted ha sufrido un injustificado ataque de patriotismo, le dice a Belgrano y le pide que deshaga la bandera. Por suerte Belgrano no le da pelota, pero es castigado Belgrano y enviado, como ustedes saben, al ejército del norte, que era un ejército que estaba destrozado después de la derrota de Huaki, ¿no? Rivadavia es el secretario de este triunvirato que trata por todos los medios de no avanzar hacia la independencia por miedo a la reacción inglesa, porque Inglaterra era aliada de España en la lucha contra Napoleón y había dicho a través de su embajador en Río de Janeiro que no declaremos la independencia, ¿no? Para no complicarle la vida a Inglaterra, que era en ese momento aliada estratégica de España, ¿no? Después del triunvirato vendrá la asamblea, la asamblea del año 13, que es un avance importante. Uno esperaba ahí pues una asamblea general constituyente, uno esperaba la conformación de una constitución, la conformación de un Estado, cosa que tampoco ocurre porque la asamblea declara abolido los títulos de nobleza, los elementos de tortura, la libertad de vientres, que de ninguna manera es la abolición de las esclavitudes, que los hijos de los esclavos que nazcan a partir del 13 van a ser libres, medida de imposible aplicación, ¿no? Imagínense a los amos diciéndole, no, este chico que no trabaje porque nació ahora, y entonces, bueno, no se aplicaba prácticamente, era más bien por la galería. Y si pasa algo, bueno, aprueban la bandera, el escudo, el himno, todo eso, como simbólico, pero no se proclama la independencia, y sí se aprueba un poder ejecutivo de una sola persona, que es el directorio, donde va a estar el tío de Alvear, hombre que había venido con San Martín, pero que se fue corriendo cada vez más hacia la traición, ¿no? Hacia España, hacia Inglaterra, y termina colocando a su tío Posadas, que rápidamente lo va a poner a él como director supremo en 1815. Ya tenemos a Alvear, el máximo exponente del unitarismo, como director supremo, ¿no? Esto ya empieza a complicar mucho la situación interna, porque ya durante la asamblea había habido una presentación en escena del federalismo con José Artigas, que manda a sus diputados, ¿no? Con las famosas instrucciones de Artigas, que son un primer plan federal, nacional, donde él habla de la inmediata proclamación de la independencia, el establecimiento de un Estado republicano, la división de poderes, el traslado de la capital, el reparto de las rentas de la aduana, la reforma agraria. Bueno, se imaginan cómo caía esto en Buenos Aires, ¿no? Bueno, comienza la guerra directamente, la guerra contra Artigas, ¿no? La guerra contra este hombre al que lo llaman infame traidor a la patria, y le ponen preso a su cabeza, y comienza entonces una interminable guerra civil, interminable, dolorosísima, y vendrá también la traición de Alvear. Ustedes saben que Alvear en 1815, cuando se siente perdido porque
cayó Napoleón y se supone que ya había vuelto Fernando al trono, estaba mandando una expedición de reconquista de América, y el tipo ante eso manda a un delegado que es Manuel José García a ver al embajador inglés en Río, Lord Stranford, y le ofrece nuestro país, que seamos una colonia británica directamente, ¿no? Le dice, estas provincias quieren pertenecer a la corona británica, nos abandonamos a la buena voluntad del monarca inglés, bueno, una cosa vergonzosa realmente, que cuando se sabe acá se produce en la sublevación del Ejército del Norte, el Ejército de los Andes. Alvear tiene que renunciar, se exilia en Río de Janeiro, y en Río de Janeiro lo primero que hace es ver al embajador español y entregarle todos nuestros secretos militares, ¿no? Este es Carlos María de Alvear, hombre que tiene calles en todo No sabemos por el país. qué. Acá tiene una muy linda placa ahí cerca de Cadena 3. En la esquina, no tiene nada que ver, es una casualidad, no. No, fuera de broma. Pasa que hay una placa en el lugar donde se encontró Alvear, ¿no? Bueno, bueno, este señor está homenajeado en todo el país, ¿no? El traidor, doble traidor a la patria. Después de la caída de Alvear se produce el Congreso de Tucumán, la independencia, pero nuevamente, fíjense ustedes que no empezamos a hablar del Estado argentino todavía, ¿no? Porque este despelote no permite conformar un Estado, ¿no? Es decir, es tal el nivel de opresión que propone Buenos Aires que las provincias lo rechazan, no aceptan estar sometidas a ese poder porteño. Cada provincia va a empezar a plantearse como autónoma. El Congreso de Tucumán es un intento de unidad, pero no define la forma de gobierno. Ahí se plantea la monarquía, por ejemplo, ¿no? La idea de coronar un príncipe francés, un príncipe italiano. Hay quien propone un zar de Rusia, por ejemplo, que igual no iba a venir. Dejar San Petersburgo por Buenos Aires, que está muy mal, ¿no? Bueno, y ahí Belgrano, que venía de Europa, y veía que todo era monárquico, dice, bueno, ya que vamos a coronar un rey, coronemos a uno de los nuestros, y propone la candidatura de un inca, no cualquier inca, el hermano de Tupac Amaru, que estaba preso en España, o sea que era casi un homenaje, ¿no? Bueno, por supuesto se ponen como locos algunos diputados, el diputado Anchorena por Buenos Aires dice que cómo vamos a tener un rey en hojotas, un príncipe de la casta de los chocolates, ya hablaban de casta en aquella época, la casta de los chocolates, el tipo estaba muy equivocado porque los chocolates son de los aztecas, ¿no? Pero bueno, no importa. Bueno, toda una cosa, se pone muy, muy locos, ¿no? Y eso termina aplazando el debate monárquico y tampoco instalando un modo de gobierno. Continúa un poco el directorio, incluso convocando a un Congreso Constituyente muy amañado y sancionando la primera Constitución argentina de 1819, que es unitaria, centralista y casi monárquica, ¿no? Que es rechazada por todas las provincias y que provoca la caída del régimen directorial, la disolución del supuesto Estado Nacional, con la creación de las autonomías provinciales, ¿no? Córdoba por un lado, Entre Ríos, que se proclama república, la República de Corrientes, la República de Santiago del Estero, la República de Tucumán, despelote, ¿no? O sea, lo que llamó el régimen de las autonomías provinciales. Y por otro lado, Buenos Aires, que se benefició enormemente porque era la única que estaba realmente en condiciones, apropiándose de las rentas nacionales, de tener progreso, de ser la más próspera, la más rica. Hay que decir este detalle, que acabo de subrayar este detalle, apropiándose de las rentas nacionales, que cuando decimos la aduana era un elemento de recaudación nacional, no provincial, que Buenos Aires se lo apropió hasta 1880, ¿sí? Cuando decimos el centro de las guerras civiles argentinas es la aduana y el puerto, estamos hablando de casi la principal y casi único elemento serio de recaudación, porque la evasión impositiva era escandalosa, porque cada uno pagaba lo que le parecía. En cambio la aduana tenía registros concretos de ingresos y egresos que le permitían a ese Estado recaudar mucho dinero, que le correspondía a todo el país, pero se lo apropiaba a Buenos Aires. Por eso los caudillos planteaban, tanto López, Ramírez, Bustos,
bueno, repartamos las rentas nacionales, ¿no? Que fue la gran disputa que va de 1820 en adelante, y Buenos Aires se conforma como un estado propio, y luego intenta nuevamente la conformación de un estado nacional con Rivadavia como presidente. Muy efímero esto, ¿no? En 1826, después del Congreso del 24, donde pasa algo muy importante con Córdoba, ¿no? Córdoba, el gobernador Bustos le propone a San Martín, junto con López de Santa Fe, conformar la oposición a el grupo rivadaviano que estaba armando el Congreso del 24, ¿no? Cuando Rivadavia se entera que San Martín está, que nada más y nada menos que San Martín está al frente de esto y que realmente podía ser una fórmula muy exitosa, empieza el combate violento contra San Martín en ese año 23, cuando vuelve de Perú, de Guayaquil, de todo eso, con una campaña de prensa feroz, amenazas de muerte, intentos de asesinato, lo cual provoca, esto lo pueden leer, si no me creen lo leen a San Martín, que dice: me llenaron de espías, me intentaron matar, me hicieron una campaña feroz en la prensa. Alvear llega a publicar un libro apócrifo que se llama Primera parte de la vida del general San Martín, donde se supone que ese libro lo había escrito San Martín, pero lo escribe Alvear con todas calumnias e injurias para destrozar la imagen de San Martín, ¿no? Y San Martín se cansa, bueno, como cualquier ser humano, ¿no? Tanta ingratitud era insoportable, entonces se va al exilio San Martín, pero de ninguna manera, como dicen algunos libros, exilio voluntario, que como ustedes saben es un oxímoron, exilio voluntario, no existe exilio voluntario, o me voy de viaje, ¿no? O me voy exiliado cuando me están persiguiendo, ese es un exiliado, ¿no? Y así fue que en ese contexto, sin San Martín en la cancha, Rivadavia logra aprobar esa constitución nuevamente unitaria, que no soluciona absolutamente nada, una presidencia que dura menos de un año. Ya Rivadavia había contratado el empréstito Bari, la primera deuda argentina, el país está en bancarrota, se disuelve nuevamente la autoridad nacional y cada provincia vuelve nuevamente a manejarse por su cuenta. Hubo solamente un año de intento de conformación de un Estado nacional que fracasa rotundamente por estas características del grupo rivadaviano de seguir pretendiendo aplicar el modelo unitario, ¿no?, en el país. Y ahí, bueno, vendrá toda una etapa muy larga de guerras civiles, del nacimiento de esta cuestión de los unitarios y federales, que es muy compleja, daría para un seminario, que no se preocupen, no lo vamos a hacer hoy, pero sí decir que es una categoría bastante móvil y variable, ¿no? No es tan claro qué son los unitarios y qué son los federales, ¿no? Porque si uno piensa en una figura como el Manco Paz, ¿no?, de Córdoba, y Paz es un tipo que es unitario, pero tiene algún criterio de unidad provincial frente a un sistema bastante injusto que está aplicando Rosas en Buenos Aires con un criterio federal, pero que tiene mucho de unitario también, ¿no? Estoy tratando de confundirlo lo más que se puede. De ahí sale la luz, dice la Biblia, de la oscuridad nace la luz. Pero porque realmente, ¿no?, cuando decimos Rosas federal, bueno, parcialmente, ¿no? Rosas no deja de ser un porteño y no deja de ser un hombre que defiende fundamentalmente los intereses de la provincia de Buenos Aires, con un criterio nacional de defensa de la soberanía, de acuerdos con las provincias, pero fundamentalmente sigue defendiendo los intereses porteños y no nacionaliza las rentas de la aduana, que siguen siendo cobradas por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que es una etapa fascinante, con personajes como Facundo Quiroga, como el propio Paz, como la Madrid, esos combates de la Ciudadela, de Oncativo. Bueno, ustedes conocen la historia de Córdoba y alrededores, esos combates que son directamente míticos, ¿no? Y un personaje como Facundo, ¿no?, que, bueno, fascinante, un personaje como la Madrid, del lado unitario, ¿no? Bueno, no sé, podríamos estar años hablando de eso, pero en definitiva no se terminan de conformar estados, sino que son más bien realidades provinciales. Rosas lo que va a lograr es que le deleguen muchas provincias el manejo de las relaciones exteriores, y eso mantiene cierto equilibrio de la política exterior argentina, que no dejaba conforme a todos, ¿no? Porque, por ejemplo, las provincias litorales, que tenían una economía parecida a la de Buenos Aires,
querían la libre navegación de los ríos, bueno, otras cosas que tampoco la tenían, ¿no? Cuando cae el régimen de Rosas, bueno, ahí vendrá una situación muy complicada, porque ustedes saben que contra Rosas hay una especie de unidad, están de acuerdo en derribar a Rosas, pero después, ¿qué hacemos después? Era un poco más complejo, ¿no? Es interesante como la oligarquía porteña, estos mismos nombres que dijimos antes, Martínez de Oz, Anchorena los primos de Rosas, por ejemplo, ¿no? Álzaga, Santa Coloma, bueno, toda esta gente son fanáticos rosistas, incluso integrantes de la Mazorca, ¿no? La Mazorca uno la tiene como los gauchos con la lanza y desgollando, pero los jefes de la Mazorca era esta gente, que era un número de la revista Caras, la Mazorca, la conducción de la Mazorca, ¿no? Después estaba la mano de obra de la Mazorca, pero la Mazorca era como un selecto club de la alta oligarquía bonaerense, ¿no? Cuando cae Rosas, inmediatamente esta gente se pasa a Urquiza, ¿no? Inmediatamente. Esto lo cuenta muy bien Mariquita Sánchez, que es una tipa genial y que no solo cantó el himno, sino que era una mujer muy inteligente. Cuenta azorada como la gente que era fanática de Juan Manuel, dice ella, un amigo, porque ella también era amiga de Juan Manuel, y tiene una actitud muy interesante. Cuando ella ve que no se lo banca más a Juan Manuel y a la Mazorca, de la persecución y todo eso, se va y le manda una carta a Rosas que es extraordinaria. Me voy para no pelearme con vos, le dice, ¿no? Se va a Montevideo la tipa, ¿no? Bueno, y cuando ve lo que pasa con la caída de Rosas, dice esto: todos estos muchachos que eran fanáticos rosistas hasta el 2 de febrero, el 3 ya fueron, estamos hablando de caseros, ¿no? Eran todos antirrosistas. Y Urquiza, bueno, gana, pero no tiene las condiciones de apoyo político para establecerse en Buenos Aires. Y cuando él cumple con lo que tanto pregonaban los unitarios, la Constitución, ¿no? Se va a Santa Fe a preparar la Constitución, le hacen un golpe de Estado el 11 de septiembre del 52 y implantan un gobierno propio separando a Buenos Aires, al Estado de Buenos Aires, del resto del país. Ahí tenemos dos estados: el Estado de Buenos Aires, todopoderoso, rico, y las 13 provincias, a la que Mitre llama los 13 ranchos, así, perdón, ¿no? Pero bueno, no son mis palabras, que estaban con capital en Paraná y Urquiza como presidente de la Confederación. Urquiza intenta armar un Estado moderno, progresista, con impulso a la educación, a la inmigración. Ahí vendrán las colonias agrícolas, el trazado del ferrocarril entre Rosario y Córdoba, bueno, cosas muy importantes. Pero bueno, no tiene cómo financiar todo eso porque no tiene recursos, ¿no? Y esto termina con una guerra económica en la que siempre Buenos Aires está con las de ganar, y la batalla de Pavón, 1861, donde Urquiza, que era una persona sobre todo inteligente y astuto, se da cuenta que si gana, pierde, ¿no? ¿Por qué? Porque si gana le va a volver a pasar lo mismo, no se va a poder establecer políticamente y manejar el país porque no va a tener el apoyo del poder real. Y si pierde, se queda nada más y nada menos que con Entre Ríos, que no era poca cosa, ¿no? Entonces decide perder. Se retira de Pavón con todas las de ganar, está ganando la batalla, y le deja el campo libre a Mitre, que es el que va a finalmente, ahora sí, armar un Estado, una nación, como dice él. Fíjense qué interesante, ¿no? Mitre es el creador de la nación dos veces, ¿no? Como la nación argentina y como el padre... El periódico. El padre de la nación, diario La Nación. Mitre es un personaje extraordinario, un intelectual increíble, gran historiador, con el que uno puede no coincidir en nada, pero un tipo de mucho mérito intelectual, quiero decir. No así militar, fue muy mal militar, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos a Mitre armando el Estado. Ya tenemos un Estado que tiene claro que la prioridad es Buenos Aires y que las provincias se someterán a la voluntad de Buenos Aires por las buenas o por las malas, ¿no? Lo primero que hace Mitre es establecer un ejército nacional.
Los ejércitos en nuestro país eran un despelote, eran milicias rurales, milicias provinciales, cada uno tenía su ejército propio. Entonces el tipo arma un ejército nacional, primer punto. Segundo punto, presupuesto de defensa. 50% del presupuesto nacional a la cartera de defensa. ¿Había alguna amenaza externa? No, era para el control interno, para el conflicto interno, ¿no? Y de hecho se va a usar para combatir a los montoneros, ¿no? A Felipe Varela, a Chacho Peñalosa, a las insurrecciones del interior del país. Esto es lo que va a pasar. Crea un sistema impositivo nacional, una moneda única, había 30 monedas más o menos en el país. Bueno, todo eso lo ordena Mitre y claramente continúa y profundiza lo que había empezado Rosas de un modelo de país, que es el modelo agroexportador, ¿no? La Argentina va a exportar granos y carne, todavía carne salada, no está el frigorífico todavía, y va a comprar todo lo demás, ¿no? Nuestra principal compradora y vendedora va a ser Gran Bretaña, y esto va a ser la base de un modelo político, económico y social que va a perdurar durante las llamadas, fíjese qué curioso, las únicas presidencias de las más de 40 y pico que tenemos en Argentina que consideramos históricas son 3. Mitre, Sarmiento y Avellaneda, ¿no? Esas son las que llamamos presidencias históricas. Parece que las demás no son históricas, ¿no? Bueno, porque ahí se consolida el Estado Nacional, ¿no? En esas 3 presidencias que tienen sus diferencias, sus modalidades, sus cosas buenas, sus cosas malas, ¿no? Mitre tiene el mérito de ser el organizador, ¿no? Nos puede perfectamente no gustar el modelo, pero es el tipo que consolida un modelo de Estado. Por lo menos hay un Estado Nacional, ¿no? Un Estado Nacional con características, como dijimos, muy centralistas, bueno, por supuesto, en ese sentido. Vendrá luego Sarmiento con otras ideas, es un tipo que muy interesante, un gran polemista, con otro personaje que tenemos que nombrar sí o sí, que es Juan Bautista Alberdi, ¿no? Que está muy de moda últimamente. Aconsejo que lo lean, se van a llevar grandes sorpresas. Queremos que nos cuente. Grandes sorpresas, ¿no? Leyendo a Alberdi. Alberdi es un personaje extraordinario, yo creo que es el gran intelectual junto a Wilde, ¿no? O Wilde, como más le guste, Eduardo Wilde, poco conocido, Sarmiento, Joaquín B. González, bueno, toda esa gente, ¿no? Que pensó el país, Vialet Macé después, ¿no? Un poco más tarde. Bueno, gente que ponía la idea, había ideas a discutir. Entonces, estando en el exilio, exilio rosista, ¿no? De Rosas, Sarmiento y Alberdi discuten un país. Y a diferencia de Intratables, cada uno discutía con un libro, ¿no? Vieron que el Intratable pelean, ¿no? Se insultan, se carpetean, porque vos, no sé qué. Estos tipos cuando discutían ideas, hacían un libro cada uno, ¿no? Las cartas quillotanas, las 101, libro de 200 páginas para rebatir el pensamiento del otro de qué país podíamos tener. Ambos tenían, por ejemplo, un fuerte encandilamiento con lo mejor de los Estados Unidos, que Estados Unidos tiene cosas muy interesantes, ¿no? No es solamente el imperialismo norteamericano, sino que antes de ser el imperialismo norteamericano, Estados Unidos conformó una sociedad muy particular, bastante igualitaria en términos internos, ¿no? Dejando de lado, y no me olvido, por supuesto, de la esclavitud, me refiero a ciertos sectores de la sociedad, sobre todo cuando el norte impone el fin de la esclavitud, ¿no? Cuando se empieza a conformar el Estado norteamericano ya en la tercera parte del siglo XIX, que estamos hablando de la década del 60, más o menos después de la Guerra Civil, donde los tipos, cuando hacen el corrimiento a la frontera oeste, que sería el equivalente a nuestra campaña al desierto, lo que hacen es darle a cada familia que se va al oeste exactamente 30 hectáreas. 30 hectáreas por familia, ¿no? Ahí tienen a los Ingalls, ¿no? La gente un poco más grande se debe acordar, una familia que le pasaban todas las desgracias habidas y por haber, pero que era
de alguna manera felices, ¿no? Cuando podían. Pero bueno, lo que se ve en los Ingalls, que es un modelo de farmers, que es esto, ¿no? Del poblador del oeste norteamericano, es que esta gente se tenía que matar trabajando, que simplemente le daban la tierra, las semillas, lo ayudaban, el Estado estaba presente, pero tenían que laburar y por lo tanto, al tener tan poca propiedad, 30 hectáreas, había que tecnificar ese campo para hacer un cultivo de carácter intensivo, tanto sea ganadero como agrícola, una explotación intensiva de ese campo. ¿Cómo se lograba? Tecnificando. Por lo tanto, en Estados Unidos, la industria nace del campo y no hay ninguna contradicción entre campo e industria en los Estados Unidos. No es o la industria o el campo. Son las dos cosas que conviven. El nivel de población y ocupación del espacio es total en la frontera oeste y por lo tanto el sistema de transportes en Estados Unidos es un sistema de ferrocarril en telaraña, o sea, zonas totalmente intercomunicadas en bienes, servicios y personas, de transporte de personas. En Argentina el modelo ferroviario es un modelo en abanico, donde para ir de Mendoza a Córdoba tenías que pasar por Buenos Aires, ¿no? Esta idea del extractivismo, de que el ferrocarril llevaba los productos de las zonas de producción al puerto y de ahí se exportaba, ¿no? Entonces no importaba el consumo interno. En los Estados Unidos era fundamental el consumo interno, es decir, que por lo tanto el nivel de salarios de la población era muy importante porque si los salarios eran excesivamente bajos, el nivel de consumo no se podía desarrollar debidamente. En el caso argentino lo que vamos a tener es que al contrario, como los clientes de los productores exportadores no son ni los gauchos, ni los inmigrantes, ni los habitantes del país, no les importa en absoluto el nivel salarial de la población. Son dos modelos muy diferentes. Esto dice más o menos Alberdi y esto más o menos dice Sarmiento, ¿no? Hay que impulsar la industria, ¿no? Recordemos que Sarmiento es la primera exposición industrial aquí en Córdoba, ¿no? En 1871, la primera exposición industrial de la historia argentina la hace en Córdoba Sarmiento, con algunos detalles muy interesantes que nos sirven para más adelante. Se expone por primera vez petróleo argentino, extraído de Jujuy, de San Juan, ¿no? De algunas áreas del norte también. Petróleo que va a recibir premios, tanto en Córdoba como en Chicago, cuando es la calidad del petróleo que tenemos. ¿Por qué no teníamos petróleo hasta 1907 en nuestro país? Porque la única forma de trasladar el petróleo eran los ferrocarriles ingleses, que preferían que no produzcamos petróleo y seguir trasladando el carbón que ellos importaban desde Gran Bretaña, ¿no? Tuvimos un retraso de prácticamente 30 años en la producción de petróleo hasta que apareció petróleo en Comodoro Rivadavia y se pudo trasladar por barco sin depender del ferrocarril británico, ¿no? Detalle interesante. O sea que la primera muestra de petróleo se hace acá en Córdoba de estos pozos, una exposición muy interesante donde se veía el tema de la industria, la potencialidad de la industria argentina. Sarmiento apostaba un poco por esto también, pero no tenía base social para llevar adelante un proyecto industrial, ¿no? Esto le va a pasar a Sarmiento, que propone, por ejemplo, un modelo que es el modelo de Chivilcoy, una población de la provincia de Buenos Aires, de pequeños y medianos productores, que copia un poco de lo que ha visto en Estados Unidos. Tiene una fuerte polémica con el presidente de la sociedad rural, que le dice que ese no es el modelo argentino. El modelo argentino es la estancia, no la pequeña y mediana propiedad, ¿no? Con el señor Olivera, que era, bueno, ahí tiene una polémica fuerte. Sarmiento era un tipo muy polemista, le encantaba la pelea, tiene un debate muy interesante en la Cámara de Senadores defendiendo un proyecto de colonización agrícola, y un diputado, un senador, que era un gran terrateniente, le dice: Sarmiento, usted es pobre y aunque lo demos vuelta nunca se le va a caer una moneda. Y Sarmiento le contesta: usted es un imbécil y aunque lo demos vuelta nunca se le va a caer una idea, ¿no? Bueno, usted sabe que es un tipo, una persona que la tenemos ahí con sus
enormes contradicciones, ¿no? Es el tipo que, el asesino del Chacho Peñalosa, que festeja su crimen y a la vez es el tipo que hace estas cosas, que se pelea con la iglesia, ¿no? Cuando promueve la sanción durante la presidencia de Roca de la ley 1420, una ley extraordinaria, ¿no? De educación gratuita, obligatoria y laica, que hace que un gobierno como el de Roca rompa relaciones con el Vaticano, ¿no? Fíjense ustedes. Así que bueno, ahí tenemos un intento de conformación de Estado donde, a pesar de ese modelo injusto que tiene como base también la no participación política de la población a través del fraude, ¿no? El fraude electoral era escandaloso y lo va a seguir siendo hasta 1912. A pesar de todo esto, esta generación, la pregeneración del 80 y la generación del 80, tenía claro una cosa muy importante, que era cierto progreso nacional y ciertos elementos centrales, como por ejemplo la educación como un elemento fundamental, ¿no? Ustedes verán a lo largo y lo ancho del país las construcciones de colegios nacionales, de profesorados, que tienen que ver con esa época de la que estamos hablando, ¿no? Y el modelo se va a consolidar definitivamente en el 80 durante la presidencia de Roca, ya con el fin de las guerras civiles, con la derrota absoluta del interior, podemos decir un interior que se somete con la famosa Liga de Gobernadores, aprueban esta presidencia de Roca, que es un personaje que daría también para una trasnoche, pero básicamente es el hombre que es tremendamente criticable por la campaña al desierto, si bien es cierto que no fue el que más mató indígenas, sino que fue Rosas el que más indígenas mató, le sigue Alsina y después viene Roca, ¿no? No tanto por la cuestión del genocidio indígena, sino más bien por las consecuencias que trajo la campaña al desierto, ¿no? El negociado que significó esa campaña, la captura de 13.000 prisioneros que fueron reducidos a la servidumbre, otro tipo de cosas, ¿no? Y a la vez es el tipo que defiende el federalismo cuando el presidente Avellaneda manda la ley de federalización de Buenos Aires, que establece que Buenos Aires va a ser un distrito federal, que se van a repartir las rentas finalmente, las rentas aduaneras, y Mitre se levanta en armas contra Avellaneda, intenta dar un golpe de Estado y el que pone de nuevo en su lugar la situación es Roca, ¿no? Y se transforma luego en presidente y consolida ese Estado nacional y ese modelo agroexportador con mucha fuerza, ¿no? A partir de 1880, con una serie de intelectuales alrededor muy particulares, Joaquín B. González, bueno, toda gente muy interesante y muy contradictoria también, ¿no? En ese contexto. Pero ahí ya tenemos un Estado nacional consolidado, un Estado que elige un modelo económico muy injusto en un punto, que da muy poco empleo, que hace de la inmigración una fuente de mano de obra muy importante y que a la vez se compra un conflicto muy importante porque toda esa gente que venía de Europa había los que venían por el hambre, los que venían perseguidos por la religión y muchos militantes sindicales, anarquistas, socialistas, que van a conformar las bases del movimiento obrero argentino, que va a ser el más potente de América Latina, ¿no? Durante muchísimo tiempo. Así que toda esa conflictividad, uno podría decir, ese Estado roquista fuerte, con esa idea de un Estado todopoderoso, con un liberalismo conservador que plantea Roca, y un Estado muy fuerte. O sea, el Estado es innegociable para esa burguesía terrateniente argentina que entiende que el Estado no se negocia y que el Estado es fundamental. El Estado es el dador de las obras públicas, de los negocios, del sistema rentístico, de la justicia. O sea que el Estado, para los liberales argentinos, como dice Alberdi, el Estado es un elemento central, ¿no? Alberdi, volviendo a Alberdi, Alberdi es un tipo que va a tener una actitud muy crítica hacia la conformación de este Estado, digamos, de Mitre en adelante. Es un muy fuerte crítico de la Guerra del Paraguay, de la forma en que se establecen los sistemas de represión a la oposición, del control de la prensa, de la forma que se trata a los inmigrantes, del modelo económico que se está implementando, ¿no?
él critica fuertemente el endeudamiento externo de nuestro país y denuncia que más bien que tomar crédito para la deuda externa, lo que se hace es crear obra ficticia para tomar crédito, ¿no? Lo denuncia en un texto muy interesante. Por eso le digo, se van a llevar sorpresas si lo leen a Alberdi. Incluso el libro que se puso muy de moda últimamente, que se llama Bases y Puntos de Partida, él dice en las primeras, si no tiene muchas ganas de leer, las 3 primeras páginas, él dice, no existe la libertad sin equidad. No existe la libertad sin equidad. Si no hay equidad, la libertad implica el predominio absoluto de un sector social sobre otro. Esto dice Alberdi en las bases, ¿no? Digo para que quede clarito, que no quede duda. Sí, dónde está parado. Felipe, antes de pasar al siglo XX, Sí. quería hacerte una pregunta con relación a la creación de YPF. Sí. En el gobierno de Irigoyen, Mosconi, entiendo, Sí. fue el Bueno, fundador, es muy interesante, ¿no? Eso, porque, bueno, por supuesto, estamos por una cuestión de tiempo, porque esto, como se podrán imaginar, es muy largo y apasionante. Pero bueno, yo creo que ahí la generación del 80, muy fuerte y muy consolidada, se va creando sus propios conflictos, ¿no? Digamos, la creación de un movimiento obrero potente, el propio sistema viciado de nulidad del fraude electoral va a llevar a la aparición de conflictos de carácter social, económico, como la Revolución del 90, donde nace el primer partido político moderno, que es la Unión Cívica, que se va a convertir en la Unión Cívica Radical, ¿no? Que nace como partido revolucionario, nace de una revolución con una consigna muy potente, con Leandro Alem, que es la intransigencia revolucionaria, es decir, no participar en elecciones hasta que no se termine el fraude, ¿no? Denunciando la corrupción del régimen y los negociados y demás. Y esa va a ir creciendo, ¿no? Vendrá la revolución del 93, la revolución del 5, donde acá en Córdoba toman prisionero al vicepresidente Figueroa Alcorta, o sea, la cosa se va poniendo muy espesa, ¿no? Más todo lo que hace el anarquismo, es decir, el asesinato del jefe de policía Ramón Falcón, las grandes huelgas, todo esto lleva a que un sector de la oligarquía dominante dice, bueno, muchachos, hagamos algo porque esto vamos a volar por el aire, ¿no? Y ahí aparece Roque Sáenz Peña, que dice, bueno, hay que ceder un poco para no perderlo todo y plantea la reforma electoral en 1912, que es el voto secreto universal obligatorio y un oxímoron que es universal masculino, ¿no? A ver si está claro. Bueno, y eso tenía que ver con una extraordinaria mujer que se llamó Julieta Lanteri, que en el año 11 fue la primera mujer en votar en América, prácticamente cuando ella era extranjera, italiana, nacionalizada argentina, y ve que no hay nada que le impida votar, porque la ley electoral era tan machista que no decía que la mujer no podía votar, daba por hecho que la mujer no votaba. Entonces ella recurre a un juez y el juez la habilita a votar y vota Julieta Lanteri. Y bueno, cuando estos tipos ven que pasa esto, le dejan en claro en la ley electoral que el voto es masculino, universal masculino. Pero bueno, se termina el fraude, gana el radicalismo automáticamente, ¿no? Es decir, las primeras elecciones del año 12 ganan las legislaturas, algunas provincias, se ve venir al radicalismo al poder, ¿no? Y eso pasa en el 16 con la llegada de Irigoyen, que plantea básicamente otro modelo de relación con la política, una ampliación no hacia el sector popular total, sino hacia los sectores medios de la participación. Vendrá la reforma de Córdoba, ¿no? La incorporación de más gente al sistema universitario y la creación de YPF, que es muy importante, de esta idea de un Estado más presente, ¿no? Hay muchos planteos de Irigoyen, por ejemplo, la creación de un banco industrial, la estatización de los ferrocarriles que no son aprobadas por el Senado. Hay más de 60 proyectos de ese estilo que son rechazados por el Senado conservador y el YPF termina prácticamente sacándolo por decreto. La creación de YPF, que es casi el último acto de su primera presidencia, y en este sentido hay que reconocer el mérito de Marcelo Torcuato de Alvear, que es el que realmente impulsa YPF con una persona extraordinaria como el general Mosconi, ¿no? Que va a ser el
el impulsor del petróleo argentino y el hombre que va a transformar. Primero, YPF es la primera empresa estatal de petróleo del mundo. No existía, fuera por supuesto de la Unión Soviética, ¿no? Pero del mundo capitalista es la primera empresa estatal de petróleo que tiene que enfrentar a lobbies del tamaño de la Standard Oil de Rockefeller, la Shell de Inglaterra y Holanda. Bueno, todo eso hace Mosconi, que hace un trabajo extraordinario y que para más o menos 1925, 26, tenemos la mejor nafta y la más barata del mundo, ¿no? 0,20 centavos, me acuerdo que famosos afiches de YPF, la mejor nafta y la más barata. Y bueno, todo lo que implicó como expansión de la industria, ¿no? Esta presencia de una empresa tan importante como YPF, que tiene un criterio también no subsidiario, ¿no? Digamos, YPF tiene que estar donde tiene que estar. Si hay 50 habitantes tendrá que estar, ¿no? Esto era un criterio de presencia de una empresa estatal de petróleo, ¿no? Que competía de igual a igual y que le preocupaba muchísimo a las otras la presencia de YPF, ¿no? Muchos de nuestros padres y abuelos han sido contemporáneos a la crisis del 29. Sí. ¿Cómo Abuelo, ¿no? Ya Así abuelo. es. Abuelos. Sí. ¿Cómo afectó esto al Estado argentino? Bueno, fue una crisis importada completamente, es una crisis que se desata en los Estados Unidos después de la gran prosperidad de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, donde el único vencedor es Estados Unidos, porque los vencedores no están muy afectados económicamente, algunos en su territorio, como Francia, como Bélgica, que fueron las zonas de combate, quedaron destrozadas. Inglaterra quedó muy endeudada, Italia perdió territorio, Rusia tuvo su revolución, es decir que en realidad el único vencedor son los Estados Unidos, que ingresan muy tardíamente a la guerra, ingresan en el 17, o sea, meses antes del fin del conflicto, y una vez terminada la guerra son los grandes proveedores, los tipos que van a abastecer a vencedores y vencidos, que van a recibir las indemnizaciones de guerra de Alemania, con lo cual los años 20 en Estados Unidos son extraordinariamente prósperos, son los años locos, los años de la ley seca, del jazz, de la mafia, bueno, toda esa película, ¿no? Que es los Estados Unidos de los años 20, mucha guita y de alguna manera un estancamiento del consumo más o menos para 1928, porque la gente ya había saciado sus necesidades de consumo básico. Tenía su heladera, tenía su cocina, tenía su autito, tenía... Bueno, entonces empezó a desviarse la inversión hacia la especulación, básicamente a la bolsa de comercio de valores de Wall Street, que llega un momento que está el nivel de ganancias que se distanciaba mucho el valor de la acción del valor real de las empresas. Entonces los grandes capitalistas empiezan a irse de la bolsa y se empieza a producir un efecto bola de nieve que termina con el crack del 29, de octubre del 29, donde cae la bolsa y cae la economía norteamericana como nadie pensó, produciéndose un colapso a nivel mundial por el nivel de interdependencia de todo el mundo con Estados Unidos. A nosotros nos va a afectar directamente porque un país muy perjudicado va a ser Inglaterra y por lo tanto, como dijimos, nuestro principal comprador y vendedor, y nos va a fijar una reducción de nuestros commodities de un 40%, con lo cual esto provoca la ruina del campo, ¿no? La gente mediano productor que había tomado crédito para pagarlo con la cosecha no lo puede pagar, se rematan campos, se produce una fuerte migración del campo a la ciudad y por otra parte el Estado argentino, que estaba en ese momento en manos de Irigoyen, no puede afrontar las importaciones, no tiene con qué. Entonces empieza un fuerte proceso de sustitución de importaciones, ¿no? Hay que empezar a producir localmente lo que antes importábamos, florecen las industrias y toda esa mano de obra que llega del campo se va a empezar a ocupar en el cordón industrial, un poco de Córdoba, mucho de Buenos Aires, algo de Rosario, y vamos a tener otro perfil de un país más industrial del que teníamos antes, ¿no? La crisis es muy grave y ante el peligro de algún tipo de estallido social se produce el golpe de septiembre del 30, donde ya tenemos ahí a Uriburu y compañía. Se recuerda poco
el nombre del vicepresidente de Uriburu. Nosotros decimos un golpe cívico-militar, ¿no? Es un golpe militar, pero que tiene como vicepresidente al presidente de la sociedad rural Santa Marina, ¿no? A uno de los hombres más ricos del país, que tiene además intereses petroleros, tiene bancos y demás. Y todo el gabinete de Uriburu son toda gente vinculada a los negocios financieros, petroleros y demás, ¿no? Y bueno, comienza lo que conocemos como la década infame, un Estado que va a ir tomando decisiones, un Estado muy fuerte, el Estado que inaugura Uriburu, que fracasa en su intento de instalar un modelo fascista. Él quiere imitar a Mussolini, quiere reformar la Constitución para eliminar los partidos políticos y armar un régimen corporativo. Esto fracasa, lo rajan a Uriburu, hay elecciones fraudulentas y gana Justo, que era el otro golpista, y gobierna junto al vicepresidente Julio Argentino Roca, hijo. En el mundo estaban pasando cosas interesantes, como por ejemplo que los Estados Unidos no saben muy bien qué hacer con la crisis, sobre todo el presidente Hoover, que era un liberal fanático, hasta que llega Roosevelt, ¿no? Franklin Delano Roosevelt, que es un tipo con otra mirada, que dice que el Estado debe intervenir porque Estados Unidos está destrozado. Entonces propone, basándose en un gran economista inglés, premio Nobel, llamado John Maynard Keynes, un Estado presente, lo que él llama el welfare state o el New Deal, el nuevo trato o el Estado de bienestar, donde el Estado va a estar presente. ¿De qué manera? Bueno, subsidiando a los productores agrícolas, haciendo obra pública para dar empleo, rompiendo con la histórica laissez-faire, laissez-passer del liberalismo. Ahora el Estado va a intervenir. Esto le trae al tipo innumerables problemas, lo acusan de comunista a Roosevelt, ¿no? Hay que estar, ¿no? Él tiene que reformar la Corte Suprema, no lo dejan gobernar para poder hacer todas estas transformaciones. Se cansa de decir que es el principal defensor del capitalismo, que lo que está haciendo es salvar al capitalismo, no de ninguna manera comunista, ni nada que se le parezca. Y este modelo de intervención estatal va a tener diferentes formas en diferentes lugares, ¿no? Mientras que en Estados Unidos el New Deal se hace para salvar fundamentalmente a la población de menores recursos, los sectores medios, los sectores bajos, en Argentina lo que va a hacer el gobierno de Justo es crear las juntas reguladoras para mantener los niveles de ganancia de los sectores productivos más altos del país, sin ocuparse de los medianos y pequeños productores que la van a tener muy complicada, ¿no? O sea que tenemos un Estado interventor en beneficio de estos sectores, ¿no? Esto va a durar, esta década infame, que va a durar del 30 al 43, una década con mucha represión, con fusilamientos, torturas, grandes negociados, escandalosos negociados, denunciados, por ejemplo, por Lisandro de la Torre, ¿no? En el Senado. En el medio tenemos el pacto Roca-Runciman, que es una sociedad con Inglaterra tremendamente desventajosa, hasta que llegamos a 1943, cuando se produce el golpe del 4 de junio, donde un grupo de militares nacionalistas muy anticomunistas tienen miedo de que el país caiga en las garras del comunismo, ¿no? Entre otras cosas. Ven que estamos en plena guerra mundial, que hay un candidato que va a ganar las elecciones vía fraude, que es Patrón Costas, que es un tipo muy retrógrado, que va a crear mucho conflicto, que es un hombre muy vinculado a los aliados. Bueno, todo eso hace que den este golpe y que surja un gobierno que va a tener otro perfil completamente diferente, del cual, ya saben, no le estoy espoleando el final. ¿Quién viene? Perón, ¿no? Perón, que es parte de este grupo de oficiales unidos, que es quizá el tipo más lúcido por sus características, ¿no? Porque, como bien dice Rouquier, que es uno de los más importantes historiadores de la historia militar, y coincide con Potash, que son los dos tipos que han estudiado mucho la historia militar argentina, los dos generales más lúcidos del siglo XX, dice él, tres fueron, por un lado Justo, el más político, después Perón y después Lanusse, ¿no? Nos lo está elogiando, ¿eh? Habla de la capacidad política que tuvieron cada uno de ellos y la lectura política de la realidad. Entonces, bueno, Perón no es un militar cualquiera, porque Perón es un profesor de historia y un profesor de estrategia en la escuela de guerra. No es un militar de cuartel que tiene otra mirada, que se da cuenta que
el gran tema es cómo sacar a la Argentina del pozo, qué hacer con la Argentina industrial que ya está en marcha, y con ese movimiento obrero que para su gusto está muy girado a la izquierda, ¿no? En un momento de crisis de la izquierda también, porque la izquierda estaba empezando a criticar el estalinismo, ¿no? El horror de lo que estaba pasando en la Unión Soviética, ¿no? Que se había desviado esa revolución, que había admirado al mundo y que ya era una dictadura en manos de Stalin, ¿no? Entonces todo ese despelote que, como ven, siempre hay una complejidad. Perón entiende que ese movimiento obrero está céfalo, que no hay quien lo conduzca realmente, y entonces él, en toda esa posibilidad de elección, como al ser un tipo tan poderoso, de elegir un ministerio más importante, elige una secretaría la verdad, de poca importancia, de trabajo, y de ahí va a ser su gran campaña política. Él va a empezar a captar o cooptar a los gremios, va a empezar a armar su aparato de poder, hasta tornarse un tipo muy importante, ¿no? Con esta facilidad que le da pertenecer a un gobierno de facto y sancionar leyes por decreto, la ley de jubilación, la ley de vacaciones pagas, la ley de licencia por maternidad, el aguinaldo, que fue una lucha muy fuerte, ¿no? Bueno, esto lo va empoderando, le va quitando mucha militancia a la izquierda, que además la izquierda comete graves errores en ese contexto, ¿no? Está como demasiado atenta a la guerra y a los fenómenos mundiales y poco atenta a lo que está pasando acá. Entonces Perón capitaliza esa ausencia de liderazgo, ese descontento, y termina siendo un tipo fundamental para la clase obrera, que lo va a tener como su líder, y que de hecho cuando se produce el episodio del 45 será la clase obrera la que lo rescate y lo termine catapultando al poder, ¿no? Con ese 17 de octubre y todo lo que vendrá después. Perón, es muy importante este detalle. Perón es un tipo completamente anticomunista y muy partidario de la alianza de clases, ¿no? Él entiende que tiene que haber una alianza entre la burguesía industrial, o crear una burguesía industrial y un proletariado de carácter nacional. Y entonces hace algo muy interesante. En febrero del 44, una reunión en la Bolsa de Comercio con lo que hoy llamaríamos el Círculo Rojo, ¿no? Y le cuenta a esta gente cuál es su plan, donde le dice que de ninguna manera quiere el comunismo, que de ninguna manera quiere socializar nada, ni nada que se le parezca, sino que entiende que se puede armar un frente entre los dueños de los medios de producción y los trabajadores. Eso sí, que tienen que ser más solidarios en cuanto a los niveles de ganancia, en cuanto a los derechos laborales de esos trabajadores, y que eso les conviene, en definitiva, va a redundar en su propio beneficio, ¿no? Bueno, ellos no lo entienden así y van a ser enemigos acérrimos de Perón, y ahí vendrá el conflicto y vendrá la necesidad, ante la ausencia de una inversión privada, de un Estado muy fuerte que va a ser el Estado peronista, ¿no? Un Estado muy potente, donde va a haber que reemplazar a la inversión privada en algunos rubros por la inversión del Estado. Aparece un Estado empresario que se va a hacer cargo de los ferrocarriles, que se va a hacer cargo de las vías navegables, de todo lo que tenga que ver con el desarrollo nacional, ¿no? Esto es un dato interesante. O sea, hubo una invitación a la que ese poder económico le dijo que no. Y ahí empieza un enfrentamiento muy potente, ¿no? Entre Perón y ese sector. Eso tiene que ver, Felipe, con... Que de ninguna manera, perdón, no, más allá de la marchita, Perón no era para nada enemigo del capital. No era un enemigo del capital, un tipo que intentó conciliar, ¿no? Bueno, pues ya sabemos qué pasó, ¿no? Sí, sí. Eso puede ser también un poco lo que nos explique por qué es tan difícil sostener una política de Estado. Sí, bueno, es muy complejo eso, ¿no? Es decir, primero que la Argentina no tenía una tradición de un Estado tan presente, pero es cierto que Perón es un tipo muy estudioso del capitalismo y se basa mucho en Roosevelt y se basa mucho en lo que está pasando en la posguerra, ¿no? En estos estados que se están haciendo cargo de la reconstrucción europea, donde se tienen que hacer cargo de los servicios públicos. No es una cosa rara lo que está haciendo él en ese contexto. Y bueno, intenta que ese Estado de alguna manera solucione y nivele una sociedad tremendamente injusta, ¿no? Como era la sociedad argentina previa al 45,
donde por ejemplo los consumos, había un subconsumo de carne y leche, ¿no? Hay toda una literatura muy interesante de los médicos militares, que Perón le estudia con mucho interés, donde había el estudio que se daba a partir de la incorporación de los jóvenes al servicio militar, donde teníamos ahí una muy buena estadística de cómo estaba la salud de una parte de la población, ¿no? Y cuáles eran los niveles de consumo, cuánta gente consumía leche, cuánta gente consumía carne, lo cual se observa cuando hay un incremento fuerte de la masa salarial a partir del 45-46 y no hay forma de abastecer a tanta gente consumiendo. Es decir, el país estaba formateado para que más o menos la mitad de la población consuma, ¿no? Entonces tenemos graves problemas de insumos como el petróleo, como el acero, como todo lo que va a demandar la industria y cómo hacemos para que el país se pueda desarrollar, que va a ser el gran problema que va a tener el peronismo entre 1946 y 1955, ¿no? Quería mencionar algo que no me quiero dejar pasar, que es la experiencia de Sabatini en Córdoba, ¿no? Porque justamente la década infame tiene dos excepciones notables que van a contramano de una enorme valentía, que son el gobierno de Luciano Molinas en Santa Fe y el gobierno de Amadeo Sabatini en Córdoba, que son dos personas que van a contracorriente de lo que propone a nivel nacional el gobierno de Justo, el gobierno de Ortiz, que es un modelo completamente antipopular, antiestatal. Sabatini es una persona que hace un gobierno de fuerte presencia del Estado, ¿no? Con la creación de más de 170 escuelas, una cantidad impresionante de diques, algunos famosos como el dique La Viña, bueno, el nuevo San Roque, ¿no? Una cantidad de diques muy interesantes que llevan a Córdoba a un nivel de ser una potencia energética, ¿no? De mucha producción de energía eléctrica, lo cual va a ser la base para la futura industria cordobesa, fíjate vos. Todo esto lo hace Sabatini, que además propone una reforma agraria. Estamos hablando de un radical, Amadeo Sabatini. Si quieren les leo un textito que me parece que está buenísimo. No sé cómo estamos de tiempo, creo que nos fuimos al carajo, ¿no? Sí. Pero bueno, después de Sabatini tenemos una pregunta que es importante. Quiero leer esto no lo escribió Carlos Marx, lo escribió Amadeo Sabatini. Hombre nacido en La Boca, quiero decir, que después se mudó a Córdoba, a Villa María, como todos sabemos, el famoso médico de Villa María. Hay que prohibir la venta de la tierra pública, procurando su aumento como base del programa agrario a desarrollarse. Adquisición por el Estado de tierras aptas para ser entregadas en propiedad a los agricultores auténticos que estén en condiciones de hacerlas producir. Reserva de lotes destinados a chacras estatales de producción colectiva. Utilización de la tierra pública por medio de la entrega de arrendamiento a largo plazo. Fomento de la cooperación y la producción agraria. Amadeo Sabatini. Bueno. Me parece que es muy bueno nombrarlo porque había que tener mucho coraje, ¿no? En aquel momento de fraude, persecución, tortura, prisión, hacer un gobierno tan distópico en relación... El gobierno nacional que estaba en ese momento. Exactamente, tal cual. Sí. Bueno, y una pregunta que creo que todos queremos saber es esto de... En estos tiempos se habla sobre el Estado mínimo o desaparecer el Estado. Entonces queríamos preguntarte, ¿qué experiencias tenemos en la historia de la presencia del Estado, por ejemplo, en algunos otros países? Bueno, el Estado mínimo no existe, ¿no? O sea, no hay un país que tenga un Estado mínimo, sobre todo cuando nos ponen como ejemplo Irlanda. Vieron que les gusta Irlanda, no sé, habla de Irlanda. Acabo de estar en Irlanda. Tiene un estado impresionante, Irlanda, una educación de calidad excelente, universidades públicas, una salud estatal como ocurre en el Reino Unido y los países que pertenecieron al Reino Unido dentro de lo que fue Gran Bretaña, salud gratuita. Ustedes saben que Inglaterra se caracteriza por un sistema de salud pública de excelencia, gratuita, financiado por el Estado. Lo mismo pasa, bueno, los ferrocarriles en el caso de muchos países europeos son estatales, Renfe en España, los ferrocarriles de Francia, los ferrocarriles de Italia, bueno, montones de cosas, ¿no? La producción
de películas a cargo del Estado en España, en Francia, en Italia, etcétera. La presencia impresionante del Estado en los Estados Unidos, ¿no? Con una red de universidades públicas, de escuelas públicas, de hospitales, bueno, montones de cosas donde el Estado no se retira en absoluto. Así que el Estado mínimo, no existe el Estado mínimo, no sé qué sería el Estado mínimo, ¿no? Otra cosa, eso no inhabilita a criticar al Estado y propender a un Estado eficiente, que el Estado realmente le sirva a la gente, y yo creo que es muy importante una reforma del Estado sin ninguna duda, teniendo en cuenta más que el déficit cero, que ustedes saben que no existe en ningún lugar del mundo, el bienestar de la población, que es la que financia el Estado con sus impuestos. Y acá creo que es muy importante decir quiénes son los que más impuestos pagan en Argentina, ¿no? Hago un suspenso así. Los pobres. Ahí la gente de menores ingresos, todos sus ingresos son imponibles, porque no tiene capacidad de ahorro. Cuando compran leche, cuando compran pan, pagan impuestos, el IVA. Los sectores medios y altos tienen un exceso de ingresos, de los cuales la mayoría no son punibles. La barra de oro no paga impuestos en Argentina, las transacciones bursátiles no pagan impuestos, y además tienen una gran capacidad de evasión, que no la tienen los sectores populares. Si ustedes observan la masa de los ingresos del Estado a través de la carga impositiva, la mayoría proviene de los impuestos llamados indirectos, que son directos en realidad, como los impuestos al consumo, ¿no? Y no tanto del impuesto a la riqueza, supongamos, ¿no? O los impuestos a los activos, que es un detalle muy interesante y que es completamente distorsivo del desarrollo nacional, ¿no? Además de que habría que revisar el sistema impositivo, porque efectivamente, como se quejan muy bien los pequeños y medianos empresarios, hay muchos impuestos distorsivos, inútiles, que complican fuertemente la actividad económica en la Argentina, ¿no? Entonces quiero decir, la idea de un Estado presente no tiene nada que ver con un Estado estúpido, con un Estado inservible, con un Estado que no funcione como tiene que funcionar al servicio de la gente. Son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Yo creo que un error que se ha cometido es no tocar el Estado durante mucho tiempo, porque se suponía que era políticamente incorrecto, y eso fue un gravísimo error, que se paga muy caro por otra parte, ¿no? Sí, y me parece que desde una época de esta parte, desde los 90, también se ha estado, digamos, fomentando esto, ¿no? De que uno no es el Estado, es como que el Estado lo ve allá, Exacto. es el Estado y encima me perjudica. Exacto. Y no me siento Estado, en donde empezamos a mezclar lo que es la política o la política partidaria con lo que significa el Estado. Sí, yo creo que ahí hay una idea muy interesante de una ajenidad al Estado. El Estado no soy yo, ¿no? A diferencia de lo que decía Luis XIV. El Estado no soy yo no tengo nada que ver con el Estado, ¿no? Entonces, esto es muy potente. Y además esta idea de mucha gente de no sentirse contribuyente, ¿no? Porque por el hecho de no ir a la ventanilla a pagar un impuesto, se siente que no está pagando impuestos, y está pagando una barbaridad de impuestos, ¿no? Todo el tiempo. Y por lo tanto debería exigir una contraparte en ese sentido, y por lo tanto yo creo que cuando hablamos de una universidad pública, estamos hablando de una universidad que bancamos entre todos, ¿no? Como bien se dice, a veces corrigiendo, no arancelada. Es verdad, no es gratuita, la pagamos entre todos. Por lo tanto, tendría que ser una universidad que incorpore a más gente, ¿no? Alguna vez se dijo, ¿para qué queremos tantas universidades? Bueno, son pocas todavía, hacen falta más, seguramente, ¿no? La educación es la salida. Sí. Sí, además, por supuesto que me parece muy bien el pedido de auditoría, me parece muy bien las cuentas claras, que nada sea una caja negra, todo eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Parece que está muy bien que se pidan rendición de cuentas, sea una universidad, sea una escuela, sea lo que sea, al Estado en general, ¿no? Está muy bien. Felipe, había preguntas para hacer, Sí. No sé, estamos un poco jugados con el tiempo, no sé si tenemos ahí, aunque sea... Me preocupa que nos perdamos Gran Hermano, sería un serio inconveniente. No Hemos seleccionado algunas nada más, Sí. después te vamos a hacer llegar todas las preguntas, ¿Cómo porque no? también por las redes nos han Perfecto. preguntado mucho,
y es interesante para que conozcas cuál es el pensamiento y las inquietudes de los cordobeses. Una de ellas dice, ¿cuál es el lugar que ocupa el Estado en el contexto de la política actual? Bueno, yo creo que es un lugar central, porque hoy en día, gracias a mi ley, escúchenme, no terminé todavía, estamos discutiendo el Estado, y eso me parece que está buenísimo, que podamos discutir el Estado, me parece que es una cosa muy sana, desde otra perspectiva que no sea eliminar al Estado como él dice que vino, que es un topo, no sé, bueno. Yo creo que tenemos una gran oportunidad de discutir el Estado, ¿no? Y de repensar el Estado en beneficio finalmente de quienes son sus principales financistas, ¿no? Así que yo creo que está ocupando un lugar muy importante el Estado en este momento en el debate público, o debería ocuparlo por lo menos, ¿no? Así es, así es. Dice, ¿qué opina sobre las posibilidades de la privatización de YPF? Bueno, creo que sería un error gravísimo, ¿no? Porque es una empresa, la empresa más grande que tiene la Argentina, es una empresa que está presente en todo el país, como dije antes, en lugares donde la gente necesita tener nafta o gasol para producir, para vivir, para deambular, y si es una empresa privada eso no va a ocurrir seguramente, ¿no? Si YPF tiene, por supuesto, que ganar dinero, que lo gana y bien, ahora la están fundiendo, haciéndole gastar plata en publicidad, ustedes saben que es una forma de hacer caja, pero fíjense que es una empresa que vino creciendo mucho en los últimos años. Vaca Muerta tiene mucho que ver con YPF, ¿no? Que es la gran reserva petrolera, y ojalá que no ocurra lo de la privatización. De hecho, usted sabe que es parcialmente privada. YPF es una empresa mixta, no es una empresa del Estado. Es una empresa en la que el Estado, esto es importante porque también nos mienten con esto, ¿no? YPF tiene 51% de capital estatal y 49% de capital privado. Atención, es casi privada. O sea que no faltaría mucho para privatizarla, pero ese 51% permitió hasta ahora desarrollar políticas proactivas en muchos sentidos, ¿no? Mantener el desarrollo de los lugares donde está presente YPF, y esta cosa de estar presente en todo el país, ¿no? Bueno, y la última pregunta dice, ¿qué impacto tiene sobre la población el achicamiento del Estado? ¿Cuál es la salida? Yo la salida no la diría nunca porque no la conozco, así que me dedico al pasado, no al futuro. Pero no, yo creo que el impacto es evidente, ¿no? Digamos, cuando el Estado se retira o cuando el Estado se torna agresivo con su población, como pasa, por ejemplo, con nuestros viejos, con nuestros queridos jubilados, ¿no? Que parece ser que son el elemento más débil y por lo tanto se los ataca privilegiadamente. Bueno, evidentemente ahí tenemos lo que significa un Estado que no solo se ausenta, sino que ataca además, ¿no? a los sectores más débiles de la sociedad. Yo creo que no hablaría de una salida porque sinceramente no la tengo. Es una salida seguramente será colectiva y la tendremos que pensar entre todos a través de los mecanismos democráticos que correspondan y cada uno a través de donde quiera o sea, ¿no? Creo que esto que estamos haciendo es importante, esto de repensar, de juntarnos a pensar, me parece que es algo democrático, en paz, como bien decías vos, porque nadie quiere una situación violenta donde sabemos quiénes son los primeros que pierden. Y creo que la cosa pasa por eso, por defender lo que sabemos que tenemos que defender, aunque nos sintamos a veces muy solos, ¿no? Yo creo que hay valores que están dentro nuestro, que nos costaron mucho, que tienen que ver con los derechos sociales, los derechos de género, los derechos laborales, los derechos de los pueblos originarios, que hoy están puestos todos en duda y que son patrimonio de una sociedad que creo que madura y que se puede haber equivocado en algún momento, pero que yo creo que todavía tiene valores y sensibilidad y ojalá se pueda demostrar esto, ¿no? Es decir, que no pase inadvertido que una persona que tiene cáncer no tenga remedios, ¿no? O un jubilado tenga que demostrar que gana 400.000 pesos para que le den los remedios. Creo que son cosas tremendas que están pasando y que deberíamos estar un poco más atentos, ¿no? a estas cosas. No para... Sí. Creo que quienes estamos hoy acá... Sí, digo, yo no... Creemos... Uno que ha vivido tantas cosas ya a esta altura de la vida sabe que de ninguna manera nos conviene
que reviente todo y explote todo como algunos sueñan, porque eso es dramático, ¿no? Sino que las cosas se hagan como se tienen que hacer, a través de la política, de la buena política, que ojalá la tengamos, y que esto mejore, cambie, ¿no? De alguna manera. Creo que quienes estamos hoy acá, sí, ¿no? Un poco en esto de repensar la Argentina, creemos justamente en la salud, creemos en el trabajo, creemos en la educación, creemos en los pueblos, en la unidad de los pueblos, en el bien común. Y bueno, no es casual, ¿no?, que nos encontremos acá, así que... Sí, además me parece que las fuerzas democráticas tienen que tener un criterio un poco más humilde y bajar un poco los copetes y ver qué cosas tenemos en común, ¿no? Me parece que frente a una amenaza tan potente como la que estamos viviendo, hay que dejarse un poco de joder con los egos y las pelotudeces de que yo con vos no hablo, ¿no? Y bueno, me parece que nos costó mucha sangre, nos costaron muchas cosas estos 41 años que estamos cumpliendo la semana que viene de democracia, como para permitir que vengan a avasallarlos de un plumazo, ¿no? Entonces, si nos consideramos realmente democráticos, tenemos que ver qué cosas más bien tenemos en común que aquellas cosas que nos separan en este momento, me parece, ¿no? Así es, no sé si es la salida, pero por lo menos es una puertita, ¿no? Sí, y juntarnos, como dijiste Claro, vos, sí. en comunidad, de manera colectiva, que creo que es la única manera. Solos es muy difícil salir Sí, adelante. totalmente. Y por supuesto que la única solución va a ser la política, no hay otra. La política bien entendida, digo, ¿no? Que, la buena política. sí, los consensos, ¿no? Creo que no hay otra manera, por supuesto. Bueno, Bueno, muchísimas yo agradezco gracias. mucho y bueno, espero que sirva. Un abrazo grande. Un fuerte aplauso. Muchas gracias por estar, muchas gracias por haber venido. Los esperamos en el próximo encuentro de Repensar Argentina. Muchas gracias.